La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva entrega de esta serie que hemos llamado La fe de la siguiente generación. Recuerda que esta es una serie que comenzó hace 2 fines de semana y si no has visto alguno de los mensajes te animo a que los veas. Ahora, no tienes que haberlos visto para entender entonces estoy feliz de poder compartir esto contigo y espero que pueda tener relevancia en tu vida. Me parece que es un tema súper importante. No puedo pensar en otro que sea más importante que este. ¿Cuál? Hablar de la siguiente generación. Y hablar de esa fe de la siguiente generación. ¿Sabes por qué? Porque este no es un tema solamente para los jóvenes. Porque este no es un tema solamente para los adultos, para que critiquen a los jóvenes. Y tampoco es un tema para hablar del futuro que de pronto, eso llegará algún día. O de lo que fue. Este es un tema que es súper relevante hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando pensamos en la fe de la siguiente generación, estamos pensando en el futuro de la fe en general. Estamos pensando en el futuro de la iglesia, ojo, en general, no de esta iglesia, pero la iglesia en general. La iglesia como comunidad de creyentes. Cuando hablamos de la fe de la siguiente generación, tenemos que pensar en que hay ciertas mentirillas que se cuelan ahí. Como por ejemplo, que la fe es solamente para la gente mayor. La fe es solo para los viejos, podría decir alguien. La fe es solo para los bobos, podría decir alguien. Porque hay que ser medio bobo para creer todos esos cuentos y fábulas o hacer todos esos ritos y cosas que algunos jóvenes interpretan que se hacen. Y déjame decirte, para parar ahí, que la fe no es eso. La fe es algo que tú puedes cultivar, así como se cultiva la parte física y corporal de tu cuerpo. Así como cultivas tu intelecto, la fe puede ser algo que tú puedas cultivar. Y, ¿sabes? No está desligado de tu parte intelectual en lo absoluto. De hecho, lo que me atrajo a mí, a la fe, fue pensar en qué manera yo podría acercarme a ella, acercarme a la fe, cuestionando, dudando. Y no sé si tú ya pensaste que aquí hay un lugar para dudar también. Yo quiero derribar de pronto esa mentira en la que nos han impuesto que esto es así y ya, ¿sí? Y hemos dicho, acá hay permiso para dudar, ¿sí? Hay permiso para cuestionar. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque yo creo que Jesús permitió eso. Yo creo que Jesús en las innumerables reuniones, relaciones que entabló, conversaciones, permitía las preguntas, respondía a las preguntas y se esforzaba también porque la gente pudiera entender. Así que yo no creo que este sea un asunto solamente para gente de una categoría inferior de inteligencia. Otra de las mentiras es que algunas personas mayores piensan que los jóvenes no se toman en serio su fe. Y déjame decirte que hay jóvenes que se toman muy en serio su fe, ¿sí? Que están haciendo cosas para que otros jóvenes puedan entender y puedan entablar una relación con Jesús y puedan también cultivarla. Hay esperanza. ¿Y sabes por qué también es importante todo esto que te estoy diciendo? Porque todos somos, si me estás escuchando y estás dentro de ese rango, o seremos, si eres un pequeño que me está escuchando también, jóvenes. Y es en la juventud, y no me dejarás mentir, en donde tú y yo tomamos las decisiones más importantes. No solamente respecto a las grandes cosas que a veces la adultez ya nos cobra, como la casa que vas a comprar, o el carro, o aquella inversión. No solo eso. Escucha, te estoy hablando de las decisiones importantes respecto a tu vida y a la mía, a la identidad. ¿Quién soy? ¿Yo para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito aquí? Esos son los interrogantes que están presentes en la juventud.
De hecho, para ilustrarte eso un poquito más, te quiero explicar algo que aprendí hace poco y es el círculo social de un niño. En el círculo social de un niño podríamos tener dos actores importantes, los papás y los amigos, ¿cierto? Pues hay más, pero bueno, déjame decirlo así. Y para un niño, los papás son todo. Los papás son refugio, son su lugar seguro, pero también son su referente social, ético, ¿sí? Para un niño. Mientras que un amigo, una amiga representa para un niño a alguien que en vez de, pues puede ser que le brinde tiempo de juego, pero también puede ser que sea más bien una competencia, alguien que le quiere quitar sus juguetes, alguien que no lo deja en paz, alguien que le pega, bueno, en fin. Lo que quiero decir es, los papás para un niño son su máximo referente. Pero nota esto, cuando un niño crece en la adolescencia, los amigos son su máximo referente y los papás casi vuelven a ser nulos. Y por eso escuchamos tantas quejas a veces como de, no conocíamos, ese fue el niño que se crió acá, yo no crié ese niño. Ese es el gusto que él tiene y de dónde lo sacó. Ahí es donde empiezan las preocupaciones por las amistades que tiene ese pelado, esa pelada. Ahí es donde empiezan las cosas que te empiezan a preocupar. ¿Y sabes por qué? Porque sus referentes han dejado de estar en su casa y ahora están afuera. Y son sus amigos, y son las redes, y son las otras cosas que a ti de pronto no te gustan, pero es una realidad. Te quiero decir que la fe de la siguiente generación está en juego porque hay muchas presiones, y esto es real, ¿sí? Te cuento que la ansiedad, la depresión y la falta de identidad son algunas, muy pocas, de las cosas que los chicos están enfrentando. Y no se vale solamente decir que es porque ellos son una generación de cristal. No es solamente eso. Te quiero contar que es una cosa tan real que de hecho está trayendo impactos fuertísimos en una epidemia de enfermedades mentales, por ejemplo, que estamos viviendo. Ahora súmale a esto la pandemia. Y yo no quiero hacer de esto una justificación porque también creo desde el otro lado que hay cosas que se pueden tratar y hay cosas que son más bien como de carácter, ¿no? Como de criar, paréntesis, papás, hay que criar hijos que puedan tolerar la frustración. Hay muchos chicos que no saben tolerar la frustración, que si les dejan una tarea que no pueden hacer, ya se enloquecen y como la respuesta de los papás a veces es como, no, tranquilo, si no lo sientes, no lo hagas. Entonces estamos generando en ellos una monstruosidad. Es un paréntesis para decir, mucho de eso también te afecta a ti y a mí por lo que tú y yo estamos creando en nuestro contexto. Nosotros, como hemos dicho, criticamos esto, pero hay muchas otras problemáticas que de hecho ya tenemos hasta normalizadas. Nuestra juventud está creciendo cada vez más en hogares divorciados, separados, muchísimos. De pronto esto incluso te tocó a ti, pero los chicos de hoy en día, o sea, muchos encuentran en el divorcio algo absolutamente común. Otra, encuentran una crianza difícil, porque los modelos de crianza han cambiado. Y porque lo que antes era ya no es, entonces hay un montón de nuevas teorías y hay otras cosas que hacen que la crianza sea difícil. En un mundo globalizado también empezamos a tener nuevas ideas, nuevas cosas, cuestionar. Los pelados hoy en día están atravesando la ausencia de sus papás, el nuevo concepto de familia. No sé si te has fijado en esto, pero hay familias en las que los abuelos son los que están criando a los hijos de otros, ¿sí? Los tíos, los primos. Hay nuevas interpretaciones de la familia, ¿no? Hay chicos que están llamando familia, y no es porque esté mal, déjame decir, pero está llamando familia al otro chico o a la otra chica con la que comparte el cuarto o con la que comparte la casa porque está estudiando en otra ciudad y comparte su apartamento. Hay concepto de familia que está cambiando todo el tiempo. Ahora, no pienses por favor ni por un segundo que mi discurso aquí es el de la familia que tiene que ser tradicional. Ojo con eso, yo solamente estoy señalando algunas de las presiones que viven nuestros jóvenes. La última que te quiero decir es la carencia de modelos. A nosotros nos encantaría que hubiesen buenos modelos, pero cuando aparece uno, después ese uno resulta que tenía algo feo y mejor no. Y después aparece otro que se vuelve referente, pero ese otro era peor. O de pronto tiene otra cosa. En fin, lo que te quiero decir es que nuestros chicos y chicas están enfrentando algo en lo que a veces no solamente es decirle como que se quejan mucho, sino que hay otras cosas que están ahí y que de pronto tú y yo no hemos visto y que podemos también ayudar de forma positiva a impactar eso. Entonces, en medio de todo eso yo te traigo una pregunta que va a ser importantísima en esta discusión. ¿Crees que a Jesús le importa la siguiente generación? Yo sé que puede ser como una respuesta fácil, como sí,
Pero te animo a que lo pienses. ¿Tú crees que Jesús le interesa a la siguiente generación? ¿O Jesús está solamente interesado en que algunas personas de alguna edad conozcan de Él? Yo creo que no, ¿no? De hecho, estamos en una crisis de fe, pensando en que en algunos países, por ejemplo, de Europa, hay templos o lugares donde se reunía la gente, las comunidades de fe, y ya no sirven para eso. Pues son ahora otra cosa, pero ha dejado de ser relevante. Y ahí vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que Jesús quiere eso? Yo creo que no. Y aquí déjame compartir un poquito de mi historia. Cuando yo era pelado, unos 16 años, yo tomé una decisión, ahorita que te estaba hablando de ese periodo de tomar decisiones. Y la decisión mía, totalmente mía, fue, yo quería ser un poco más malo. O sea, yo quería ser malo. Y esa, déjame decirte que es una de las cosas que yo me he dado cuenta en la vida, que son de esas que uno toma o sea, que son peligrosas porque yo la tomé. O sea, lo que quiero decir es, de pronto hay chicos que han llegado a ese tipo de estilo de vida porque les tocó, pero yo lo estaba decidiendo. Yo estaba queriendo llegar a ese estilo de vida. Y yo recuerdo empezar a fijarme en aquellos compañeros, amigos, que estaban de pronto como más llevados hacia ese lado, hacia esos planes. Y yo recuerdo de verdad preguntarles como, oiga, yo quiero estar con ustedes, yo quiero parchar ahí con ustedes, ¿qué hay que hacer? Y ellos me miraban. Y una de las otras preguntas que yo les hacía cada vez que podía era, venga, ¿y ustedes qué hacen? O sea, me emocionaban, yo quería saber, ¿qué hacen? Y ellos me miraban y me decían, ¿qué no hacemos? Y mira que lejos de eso alejarme, lo que hacía era emocionarme más. Yo quería saber, ¿qué es eso de que no hacemos? Yo quería pertenecer a eso, hablando de la pertenencia y de la identidad. Yo quería que ellos me aceptaran. Y yo empecé a caminar hacia eso. Y esa decisión trajo muchas otras malas decisiones. Hasta que hubo un momento en que mi nombre estuvo literalmente ligado, digamos, a problemas y cosas ahí que no me hacían bien. Hasta que un momento, en un día, un amigo mío muy cercano me empezó a invitar a un grupo de jóvenes. Y déjame decirte que solo el hecho de decir grupo de jóvenes ya me sonaba súper ñoño. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso para qué? Él me empezó a contar que su profesor de guitarra, que él tocaba guitarra, lo había invitado a un lugar y había conocido a una gente muy chévere y que además allá compartían y debatían y hablaban y no sé qué, y hasta ahí me sonaba todavía más ñoño. Pero cuando él me dijo, además que lo que hablaban era acerca de Jesús, yo lo paré, le dije, no, gracias, mi viejo, muchas gracias, yo hasta ahí llego, no me interesa. El colegio donde yo estudié, pues era un colegio, digamos, religioso católico, y yo sabía ciertas cosas de las que están ahí, yo simpatizaba con ciertas cosas, además, por mi contexto y todo, pero pues yo no quería, pues, meterme y gastar mis viernes, digamos, en eso. Mi amigo fue tan insistente, no solamente porque de hecho me invitaba, sino porque de verdad éramos tan amigos, que me impactó la manera en la que yo no sé en qué momento le acepté una invitación y fui. Te cuento el cuento corto, allá hice amigos muy, muy importantes para mi vida hasta hoy. Y hice amigos que escucharon cosas que yo había hecho y no me rechazaron. Y hice un amigo que incluso, además de no rechazarme, lo que hizo fue como confiar en mí y creer en mí. Y yo empecé poco a poco como a ir cada vez más frecuente, más esto. Y una de las cosas que tengo es que yo puedo ser o me defino como medio crítico. Pero te abro el corazón para confesar, yo puedo ser más que crítico, criticón. Y hubo un momento en esos momentos que llegan ahí como en el que el grupo al que yo ya había empezado a ir, a ese que yo no quería ir, pero que ahora yo empecé a ir, pues ya me parecía como pues otra vez ñoño y me acordé de las razones por las cuales yo no quería ir, entonces ya estaba ahí. Y ahí en ese momento, ese amigo que era mayor que yo, que se acercó a mí, que hablábamos, que era chévere, que compartíamos, me invitó a su casa y un día en la conversación en su casa me dijo, ¿tú qué crees que podríamos hacer para que el grupo sea mejor? Y esa pregunta me impactó porque además yo la estaba esperando. Y yo quería, que mi espíritu crítico, yo ya tenía una lista de cosas, o sea, yo no lo dejé terminar, yo saqué una lista y mire, esto está mal, esto no me gusta, esto es horrible, esto es muy aburrido, esto... Y yo me acuerdo que él se quedó pensando, yo creo que de verdad eran más cosas de las que él pensaba que yo le iba a decir, pero se quedó pensando y me dijo, ¿y tú por qué no nos ayudas a hacer del grupo algo mejor? Y yo no sé si fue el desafío, pero ahora pienso que también fue su confianza la que me hizo empezar a ayudar.
Y yo empecé un camino de involucrarme. Yo tendría unos 18 años y empecé un camino de involucrarme que no ha parado hasta hoy. Y creo que una de las cosas que más me impactó fue, ahora que lo pienso, es que este amigo creyó en mí. Él veía en mí algo que yo podía de pronto hacer y algo que de hecho empezamos como a hacer. Yo no sabía ni siquiera algunas cosas de esas que había en mí. Yo terminé involucrado, como te estoy diciendo, hasta hoy. Y hoy agradezco por eso, por su confianza. Pero no solo eso, porque él me escuchaba, porque él me dio varias oportunidades, porque, ¿sabes? También lo dejé mal varias veces. Y eso hizo la diferencia para mí. Y te quiero contar una historia que es parecida a la mía. Y está ahí en la Biblia, en uno de los relatos. Y es una de mis favoritas. Y te voy a decir por qué. Porque uno de los protagonistas, de pronto tú ya los has escuchado en otras charlas que hemos dado. Y es Pablo. Pablo era un tipo que fue famoso por muchas cosas, pero una de ellas es porque escribió, enseñaba, viajaba. Pero yo creo que una de las que a veces pasamos por alto es que él fue muy bueno en entablar relaciones con otras personas. Y las relaciones de amistad, al menos, que uno ve que él entabló, fueron muy, muy significativas y profundas. Esta historia tiene un contexto. Entonces déjame, te lo cuento y te leo la historia. El contexto es que la primera comunidad empezó a expandirse, o sea, en gente que empezó a creer en Jesús y gente que empezó a reunirse aquí y allá. Y eso generó un fuerte disgusto, un fuerte conflicto en el hecho de que, como se traía una tradición judía, había un puntico especialmente que causaba mucha polémica y era la gente para ser creyente debería circuncidarse los hombres, como decía el ritual judío. Y eso de pronto a ti y a mí no suena tan lejano, que no tiene nada que ver con nosotros, pero en ese momento era muy, muy importante. El contexto es que la gente se reúne, definen y dicen, no es necesario que se circuncide, no es necesario que se hagan una cirugía para poder entrar a ser parte de esta comunidad, no es necesario. Pero tampoco es necesario que nos pongamos con tantas cosas, con tantas reglas. Y esa es una de las cosas que me encanta de la fe, por ejemplo, que la fe debería ser sencilla. Y es en este contexto en el que Pablo descubre un gran amigo. Y esta es la historia de Pablo y Timoteo. Escucha. Dice así: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ya te dije que esta es una de mis historias favoritas y ya te expliqué un poquito también el contexto. Ahora, el pobre Timoteo, como te fijaste en la historia, sí le tocó circuncidarse. Eso tiene que ver con otra cosa cultural ahí, que es el hecho de que, si lo notaste bien, Timoteo, su padre, no era judío, y eso tenía toda una cosa ahí de construcción de genealogía, porque ser judío se pasaba por su madre. Y entonces Pablo, para evitarse problemas, dice, ¿sabe qué? Pues vamos a circuncidar al chino. Y yo no sé si él estuvo de acuerdo o no, pero se circuncidó. Pablo tomando a cargo a un pelado, un tipo joven, por lo que podemos entender, que se llamaba Timoteo. ¿Y qué sabemos de Timoteo según esto que acabamos de leer? Bueno, sabemos que su mamá estaba presente. Sabemos que su papá estaba ausente. En otro de los pasajes en los que Pablo se refiere a él, nos cuenta otras perlitas, y es que su abuela también fue importante dentro de su fe. O sea, básicamente Timoteo fue criado por dos mujeres, su abuela y su mamá, que también transmitieron a él principios de la fe. Ojo, abuelas, ustedes son muy importantes también en lo que hacen con sus nietos. Y también dice el texto que la gente hablaba bien de él, que Timoteo tenía como una buena opinión, al menos al frente de algunas de las personas que estaban ahí alrededor. Y no sé si lo notaste, pero Pablo lo toma a su cargo y ellos se van a entregar acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Los que te estoy contando que fueron en Jerusalén. En Jerusalén salieron unos acuerdos que decían: no es necesario que se circuncide,
hágalo así, no ponga obstáculos a la fe de la gente, y eso ellos lo tuvieron en forma de acuerdos y ellos iban y los entregaban. Era una tarea sencilla, porque eso requería toda una logística, pero Pablo lo involucra. Y este es mi punto. La parte más hermosa de esta historia es que Pablo, que ya era un líder y que tenía una visión, toma a su cargo a un joven para que le ayude a entregar acuerdos en las iglesias. Pero además para que le ayude a decirle a esas iglesias que los pongan en práctica. Y así esas comunidades empezaron a crecer. Pablo lograba ver en Timoteo algo que pronto Timoteo ni siquiera veía. Y algunos de los que se han puesto a hacer como una cronología de estos tiempos han notado que por lo menos 14 años pasaron Pablo y Timoteo juntos. Juntos viajando, juntos haciendo. Y aquí te pido, imagina cuántos almuerzos compartidos, cuántos viajes, cuántos mareos en el barco, cuántas noches que compartieron ahí el uno roncando y el otro. O sea, ¿te imaginas? La vida misma compartida ahí, con una excusa de ir y visitar y hacer otras, animar a los otros creyentes. Pablo involucra a alguien que otro podría pensar que ¿para qué? Hay una curva de aprendizaje. Pablo involucra a alguien que a veces nosotros hemos también como idealizado. Timoteo no era un tipo ideal. De hecho, tú puedes leer en algunas de las cosas que se refieren a él que Pablo le dice, pero Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Y si él lo tiene que decir es porque, ¿qué? Pues porque imaginamos que Timoteo era un tipo más bien tímido. Pablo tiene que animarlo. Pablo tiene que decirle, oiga, ojo, reavive el fuego de su fe. Imagínate eso. Si hay que decirlo es porque, pues, él necesitaba también eso. Y aquí te quiero decir una idea que me parece que puede resumir todo lo que te estoy diciendo hasta este punto. Es, vale la pena involucrar a la siguiente generación, tan temprana y consistentemente como sea posible. ¿Sabes por qué? Porque en el ejemplo de Pablo y Timoteo, Pablo veía en Timoteo algo que de pronto el mismo Timoteo todavía ni podía ver. Y esto me recuerda a un ejemplo ahí sencillo, y es la estatua de David, de Miguel Ángel. No sé si la has visto, es una estatua súper grande, aquí te la dejo para que la recuerdes. Esa estatua es increíble en el nivel de sus detalles. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Su historia. La historia, para hacértela corta, es que era un gran cubo o un gran pedazo de mármol que muy pocos se atrevían, o de hecho intentaron, pero no pudieron hacer lo que se quería hacer. Pero Miguel Ángel sí. Y no solamente eso, sino logra hacer una obra extraordinaria. Ese es el David, que mide no sé cuántos metros, que es impresionante. Y hay una cita muy conocida de él que dice cuando alguien le preguntó, ¿cómo hiciste para hacer eso? Y él respondió esto, escarbar la piedra hasta encontrar su verdadera forma, cincelar el mármol a golpe de martillo hasta que brotara de su interior la vida misma. En otras palabras, lo que Miguel Ángel está respondiendo aquí para ilustrarte esto es, yo lo único que hice fue quitar el exceso para que David emergiera de ese bloque de mármol. ¿Y sabes por qué me parece importantísimo? Porque eso es lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo desde joven. Después ya no fue tan joven después de esos 14 años. Después tuvo otras responsabilidades, pero eso era lo que estaba haciendo. Y aquí te pregunto, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Pensándolo desde lo que te estoy diciendo. Pues sabes que la fe de la siguiente generación vale esfuerzo y sufrimiento, así como lo escuchas. Vale incomodarse. Vale ser transparente. Vale ser vulnerable. Vale salir de tu zona de confort. Pablo le escribe esto a Timoteo en otro lado. Mira, dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es mi propósito de vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Ves por qué digo que vale todo eso que mencioné antes? Pero aquí la parte más interesante de este pedacito que te acabo de leer es, Pablo le dice a Timoteo, tú sabes esto. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque han pasado suficiente tiempo juntos como para que Timoteo tenga una idea real de quién es Pablo, de cuán transparente es, cuán vulnerable es. La fe de la siguiente generación vale tiempo, vale dinero,
Pero ¿sabes qué? Vale la pena. ¿Y sabes por qué vale la pena? Porque la siguiente generación va a ser la generación que alcance a la siguiente generación. Déjame decirte esto otra vez. La siguiente generación va a ser la generación que alcance a la siguiente generación. Y aquí tengo que cerrar con algo que me parece muy chévere. Pablo y Timoteo tuvieron una amistad muy, muy, muy interesante. Al final, ellos se separan y Pablo es encarcelado y la está pasando súper mal. Aquí, en este contexto que te estoy diciendo, Pablo ya tenía unas condiciones fuertes en la cárcel. Y en esas condiciones, yo imagino que le dijeron a quién quiere llevar esta última correspondencia. Hoy diríamos en términos modernos, Pablo está en las últimas y le están diciendo a quién quiere hacer su última llamada. Y adivina a quién llamó. Así es, a Timoteo. Esa es la segunda carta a Timoteo que está ahí en tu Biblia, por si la quieres hojear. Y en ella, en un tono mucho más solemne, como más de terminar su vida y todo, Pablo le escribe cosas muy chéveres a Timoteo, pero una llama poderosamente mi atención. Escúchala. Pablo le dice esto: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ojo a esto. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otras. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Es una inversión a futuro, ¿lo notas? Es una inversión a la generación que va a impactar a la siguiente, y esa impactará a la siguiente. Y esa es la historia de cómo tú y yo llegamos aquí. ¿Sabes cuánto vale? En mi caso, vale dedicar mi vida misma a esto. Con mi esposa Lina, hemos decidido dedicar nuestra propia vida a alcanzar a la siguiente generación. Nosotros lo hacemos a través de una misión urbana. Misión, ¿por qué va? Urbana porque está aquí en la ciudad, que alcanza a jóvenes que no van a llegar acá, que de pronto nunca van a ver este video, pero que están allá afuera, perdidos, sin alguien que los escuche. Esa misión urbana se llama Young Life o Vida Joven, y nosotros, Lina y yo, hemos decidido dedicar nuestra vida a esto. Y ¿sabes? Vale la pena, porque te traigo esperanza. Hay jóvenes que están entendiendo esto y están impactando a otros jóvenes, que a su vez impactarán a otros jóvenes y que harán un cambio. Aquí tienes algunas de las imágenes para que me creas lo que te estoy hablando. Vale la pena. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Vale todo. En nuestro caso, vale nuestra propia vida dedicada a ellos. Pero vale también, ¿sabes qué vale? Vale el tiempo que le puedas dedicar a un pelado cuando te está buscando cuando hay problemas. Vale el hecho de que tú veas y te identifiques con ese pelado, esa pelada que la está pasando mal y tú te acuerdas que tú también la pasaste mal y tú puedes ser la diferencia. Vale tu dinero cuando tú lo donas a personas o a organizaciones que están yendo por otros chicos. Vale tu tiempo cuando puedes ser voluntario en algunas cosas. Vale tu rol en donde sea que tú estés haciendo algo. Jesús está interesado en alcanzar a la siguiente generación. Y nosotros tenemos una frase en la misión en la que yo estoy, y es: vamos a transformar el mundo, un joven a la vez. Esta es la última foto del campamento que tuvimos hace poco, y te quiero dejar con esto para que sepas que hay esperanza y que la fe de la siguiente generación vale todo y vale la pena empezarlos a involucrar, independientemente de sus errores, porque así sucedió conmigo. Y si no, no podría estar aquí compartiendo contigo en este momento. Gracias por ver este video y te desafío a que puedas orar y pensar en esto.